Señoras y señores, vamos abriendo la mesa de En Perspectiva de este martes 21 de junio de 2016. Hoy mesa de análisis económico. Voy saludando a quienes nos acompañan. Florencia Carriquiri, gerente senior en el área de asesoramiento económico financiero de Deloitte. Bueno, la escuchan a menudo por teléfono. Buen día, Florencia. Buen día, Emiliano. Buen día. A su lado, a mi izquierda también está Alfonso Capurro, gerente senior del Departamento de Economía de CPA Ferrer. Buen día, Alfonso. Buen día Emiliano y a toda la audiencia. Sigo dando vuelta por la mesa y ahora llego a Juan Carlos Protasi, director de la revista Portfolio, que ya ha estado en alguna otra de estas mesas. Buen día también, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Y dejo el saludo para Juan Manuel Rodríguez, director del programa de modernización de las relaciones laborales de la Universidad Católica, que ya está llegando, en cualquier momento se suma. Tenemos varios temas, 3 temas para discutir con ustedes esta mañana de mucha actualidad. Vamos al primero. El miércoles pasado el Banco Central presentó su informe de cuentas nacionales correspondiente al primer trimestre del año. Ya probablemente los oyentes recuerdan lo principal. En el primer trimestre de 2016, el Producto Bruto Interno se mantuvo prácticamente estancado. Creció apenas 0,1% con respecto a los últimos 3 meses de 2015. Si la comparación la hacemos con el mismo periodo del año anterior, el resultado es una caída de 0,5%. Casi todos los grandes sectores de actividad sufrieron una contracción. Además, hubo una caída en el consumo de 5% y una disminución de la inversión bruta de 22%. Pregunto, ¿qué nos dicen estos datos? ¿Qué perspectivas abren para la economía uruguaya? Empezamos contigo, Florencia. Bueno, bien, a ver, creo que lo analizábamos en el espacio de análisis económico. Nuestra lectura de estas cifras es que, a ver, confirman un estancamiento bastante claro de la economía que ya veníamos viendo en el transcurso de 2015. Si uno mira el PBI sin electricidad, que le pone mucha volatilidad por razones climáticas y bueno, y también más recientemente por el ingreso de la energía eólica, la verdad es que el PBI sin electricidad ya acumula 3 trimestres de caída consecutiva, con lo cual es un estancamiento claro. Con algún tinte recesivo, eso configuraría recesión de acuerdo a una de las definiciones de ese término, sí, ¿no? Nosotros siempre decimos, esa definición técnica tiene la virtud de ser muy sencilla, de 2 trimestres consecutivos de caída, pero bueno, en lo sustancial tampoco uno no puede obsesionarse con eso, porque finalmente 2 trimestres de caída leve pueden ser bastante menos dramático para la actividad económica que una caída violenta en un trimestre, y no configuraría eso recesión. Pero sí nos parece que es, como decíamos recién, un estancamiento muy claro, y con algún tinte recesivo en estas últimas cifras, porque cayeron mucho los sectores, porque la demanda, varios sectores están cayendo y la demanda agregada está teniendo un comportamiento, de hecho, bastante peor que el que nosotros estábamos esperando. Juan Carlos Protasi, no sé si por el lado del diagnóstico hay algo más para agregar o avanzamos más por el lado de perspectivas. ¿A dónde vamos? ¿A estancamiento, a recesión? Yo creo que yo comparto totalmente lo que dice Florencia. Yo lo que agregaría es un elemento que a mi juicio es muy, muy relevante, y es la caída de las importaciones. La caída de las importaciones es un golpe muy fuerte para la economía, porque está reflejando que la economía está en recesión, desde mi punto de vista. O sea, un país como el nuestro debería crecer sobre la base de exportaciones y de inversión. Para que las exportaciones crezcan, tienen que aumentar las importaciones. Esa observación quizás no es tan obvia para la gente. ¿Por qué? Claro, porque básicamente porque para exportar más hay que producir más, tiene que haber inversión, tienen que importarse insumos, etcétera. Entonces, pero una parte de las importaciones son electrodomésticos, no sé, automóviles. Eso no necesariamente es inversión. No, bueno, eso no necesariamente es inversión, pero hay una buena parte de las importaciones que sí son inversión y son insumos. O sea que ese dato para mí es un dato que hoy no se está haciendo mucho hincapié, y creo que es realmente muy, muy relevante, porque de acuerdo a ciertas estimaciones que vengo haciendo desde hace muchos años, ustedes saben que hace años que estoy con esto, la elasticidad con respecto al producto de las importaciones es cerca de 2.
cerca de O 12. sea, O sea, que si el producto aumenta, por ejemplo, 5%, las importaciones deberían aumentar 10%. Y a la inversa, si las importaciones están cayendo, como están cayendo 19 o algo así por ciento, quiere decir que el producto tiene que estar cayendo. Pero las importaciones no solo dependen del producto, también dependen de los precios relativos, es decir, del tipo real de cambio. Y ahí la elasticidad también juega. Entonces, hubo un aumento del tipo real de cambio porque subió el dólar más que los precios y eso encareció las importaciones y hizo caer las importaciones. Pero ese es un hecho que yo lo quería destacar porque creo que ese es el cambio que tenemos que observar para decir que la economía empieza a reactivarse. Mientras esto siga cayendo, estamos en un problema. Juan Manuel Rodríguez, a partir de los datos del PBI que se acaban de conocer, ¿qué conclusiones sacaste tú? Sobre todo sobre lo que viene. Sí, yo coincido en lo que escuché de Florencia, porque bueno, llegué medio tarde, estacionar es complicado en esta zona. Y sí, yo creo que efectivamente se puede decir que estamos en un prácticamente estancamiento, porque digamos, en un sentido hay un crecimiento interanual, pero no, una caída interanual, hay un crecimiento con respecto al trimestre anterior, pero ínfimo, ¿no? ¿Y para adelante qué implica esto? El tema es cuáles son los factores que llevan a que se dé este estancamiento. Esto es lo relevante. Hay los factores externos, digamos, todas las proyecciones de los organismos internacionales no indican que vayan a tener un cambio relevante en los próximos 2-3 años. Por hablar en un periodo que ya está estimado por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por la CEPAL. Es decir, estamos hablando de que China va a seguir teniendo las tasas de crecimiento que tiene, que son las más grandes junto con India a nivel mundial, pero son inferiores que las que tenían los años anteriores, las décadas anteriores. Estados Unidos, que tuvo un cierto repunte, comenzó a presentar algunos síntomas de estancamiento, con lo cual bajan las estimaciones de crecimiento. Europa y Japón no se recuperan. Acá en la región, en cambio, podría esperarse que Argentina y Brasil ya estuvieran tocando fondo, digamos, y de ahora en adelante empezaran a recuperar. Bueno, pero digamos, si se recuperan después de caídas significativas, no sé si eso significa un dato positivo, pero no sé si relevante para explicar un cambio de tendencia en el Uruguay. ¿Y entonces? Y entonces es lo que yo digo, desde el punto de vista del contexto externo no es favorable. Y del contexto interno da la sensación de que la última crisis de 2008-2009, Uruguay no entró en recesión, de los pocos países del mundo. Todo el mundo explicó que fue por la demanda interna. La demanda interna se está deteriorando en este momento. Y las medidas que se están tomando no son medidas de reactivación de la demanda. El ajuste sería, en ese sentido, contraproducente. En ese sentido, sin duda. O sea, uno podrá acompañar o no el ajuste, pero lo que nadie discute es que el ajuste va a implicar una caída de demanda. Con lo cual, si las medidas terminan en lo que hay, yo creo que no hay un cambio significativo, por lo menos en los 2 años siguientes. Podrá haber un pequeño cambio, pero no un cambio significativo. ¿Alfonso? Sí, a ver, nosotros estamos asumiendo que este estancamiento dura por lo menos hasta el 2017. Estamos proyectando 0% de crecimiento para el año que viene, pero en realidad como todos saben, digamos, esto es en base a modelos estadísticos que tienen margen de error, o sea que dentro del margen de error puede caer perfectamente un escenario de contracción económica. No es menos o no es negativo la cifra, justamente porque Brasil y Argentina, en teoría, repuntan el año que viene, o por lo menos en términos de expectativas. O sea, si uno mantuviera un escenario de contracción para Argentina y Brasil el año que viene, probablemente digamos, no hay salida y Uruguay probablemente caería. O sea que en realidad estamos creciendo 0, digamos que gracias al eventual repunte que estamos esperando para Argentina y Brasil, que además
todavía nos quedan dudas, ¿no? Lo de Argentina de repente parece un poco más sólido, aunque no es tan fácil. Lo de Brasil, por lo menos de nuestra perspectiva, la incertidumbre política es demasiado grande. Es cierto que el último dato de actividad del primer trimestre fue menos malo de lo que se esperaba, pero todos vimos lo que es primero la calidad del proceso político institucional en Brasil en los últimos meses, digamos, y además las dificultades que está teniendo este gobierno para consolidar su gabinete, porque a cada rato se le una cae vez por algún semana ministro. se le cae alguno, ¿no? Entonces la situación en Brasil probablemente es mucho más riesgosa y mucho más complicada, pero incluso asumiendo que Brasil repunta muy levemente y que Argentina consolida una recuperación hacia fin de año, incluso con eso Uruguay estaría creciendo 0 el año que viene. Entonces, pregunto, a partir de esto que ustedes visualizan, ¿qué puede hacerse? Y en especial, el gobierno, ¿qué puede impulsar? ¿Qué tipo de medidas puede impulsar que dinamicen la economía? Se lo consulto teniendo en cuenta lo que acaba de indicar recién Juan Manuel. El ajuste en sí mismo no parece que ayude a la reactivación. Entonces... Sí, a ver, varios comentarios en ese sentido. Nuestros pronósticos también son de un estancamiento, pero tienen, y hacemos una advertencia adicional. Nosotros tenemos, de hecho, una leve contracción para este año y una muy leve recuperación de 0,2% en 2017, que también descansan en cierta mejora del contexto regional, pero que además descansan en el supuesto de que el dólar vuelve a subir, que la competitividad de Uruguay, que todavía está en niveles malos, se empieza a recuperar. Si eso no sucede, si las tendencias que estamos viendo en estas últimas semanas de estancamiento o leve baja del dólar se profundizaran o se prolongaran más de lo que hoy estamos nosotros pronosticando, nos parece que el riesgo de que la actividad económica tenga una caída más importante también es bien relevante. Entonces, en ese sentido, a ver, nos parece claro que sin duda hoy Uruguay, hoy el gobierno está enfrentando, la política económica está enfrentando muchas restricciones. Los desequilibrios económicos en Uruguay son muy grandes. Y en ese sentido nos parece que claramente, y lo decimos desde hace un tiempo largo también, Uruguay, si no tenemos un viento de cola que nos vuelva a arrastrar, no se va a reacelerar de forma relevante hasta tanto no empecemos a reacomodar esos fundamentos macroeconómicos. Como obviamente que no es sencillo, que políticamente también es muy difícil de gestionar. A nuestro entender, la prioridad hoy debe ser, y en eso creo que coincidimos con el gobierno, consolidar las cifras fiscales, realizar un ajuste relevante en el frente fiscal, que es el ancla central de expectativas, y promover también una mejora de la competitividad por el riesgo que decíamos recién. Eso en el corto plazo sin duda puede suponer una aceleración de los precios, un aumento de la inflación. Eso es un costo que a nuestro juicio deberemos, digamos... O sea, como era de esperar, si se acomoda un par de variables, se desacomoda otra. A ver, es un trilema muy difícil de quebrar en ese sentido. Y en ese marco es que decimos, bueno, quizás el costo en el corto plazo es convivir con más inflación de lo deseable, pero bueno, reacomodar, digamos, expectativas, reacomodar también competitividad para que la economía vuelva a crecer, vuelva a tener un crecimiento sostenible y luego sí encarar un plan de estabilización, de baja de la inflación que sea creíble, ¿no? Uh-huh. ¿Y no hay políticas contracíclicas que puedan aplicarse? ¿Hay margen para eso? Ya no. Ya no, dice Protasi. A ver, quedan como Capurro. de lo que decía Florencia, digamos, algunas lecciones que quedan para otros ciclos en el futuro, ¿no? El ciclo nos agarra con poco margen de maniobra, es algo que en los últimos años estuvo muy discutido entre analistas. Esto quiere decir, bueno, como decía Florencia, estamos caros y es muy importante recuperar la competitividad. Bueno, ya no, digamos, no se evitó esta apreciación del tipo de cambio real antes y hoy recomponerla implica desarmar algún otro equilibrio, con lo cual nos queda de nuevo una lección para el futuro de que en futuros ciclos es importante amortiguar esta apreciación del tipo de cambio real, porque en definitiva cuando llega el momento de reacomodarlo hay poco margen de maniobra. Lo mismo con el lado fiscal. Yo coincido con Juan Manuel de que las políticas, de las medidas de consolidación fiscal o el ajuste fiscal es recesivo, pero nosotros también estamos bastante convencidos de que no había otra chance que hacerlas, ¿no? Y era muy importante hacerlas, aunque los costos en términos de actividad existan. No hacer lo que se está haciendo en materia fiscal nos podría llevar, salvando las distancias, que son muy distintas, a una situación, digamos, de mayor desorden como el que tiene Brasil o como el que llegó Brasil en los últimos años o como el que supo tener Uruguay en otros momentos. Obviamente,
parado desde este cómodo estudio y con esta vista a la Plaza Independencia, uno podría decir que se debería haber evitado esto y deberíamos haber llegado hasta esta situación y hacer este ajuste fiscal en este momento de estancamiento. Pero bueno, dado que eso no se hizo, el ajuste fiscal o la consolidación fiscal había que hacerla porque los riesgos eran mayores, con lo cual es un costo, el costo de actividad que estamos pagando. Y sí hay probablemente margen para hacer medidas contracíclicas, pero no con espacio fiscal. O sea, hay que buscar medidas contracíclicas fuera del espacio fiscal. ¿Cuáles? Bueno, las inversiones en infraestructura con fondos privados es una opción. No es soplar y hacer botella, digamos, requiere bastante trabajo y una gimnasia nueva a la cual Uruguay no estaba acostumbrado, pero... El sistema PPP viene a pasos lentos, ¿no? Y bueno, probablemente viene más lento de lo esperado por la población o por algunos actores del sistema político, pero creo que desde el sector privado era previsible, digamos, que este era un sistema nuevo que iba a requerir cierta gimnasia y la experiencia internacional así lo demuestra, ¿no? También hay otras formas de hacer inversiones en infraestructura fuera del espacio fiscal, por ejemplo, a través de las operaciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la CBU, utilizando préstamos de organismos multilaterales, tienen el mismo efecto fiscal que una PPP. Sí, o sea que en realidad... El economista Ernesto Talvi hablaba de eso este fin de semana en un planteo que él define como de austeridad inteligente, bueno, es que, reclamando un shock de infraestructura financiado con préstamos de organismos multilaterales. Él dice que, como estarían de por medio esos organismos, que de algún modo auditarían los proyectos, los controlarían, se podría convencer al Fondo Monetario y a las calificadoras de que no se considerara esto como más gasto, como desajuste en el gasto, en el déficit, etcétera, ¿no? Esta política de inversiones a través de los organismos financieros del Estado se ha venido utilizando ya hace varios años. Y si uno mira el plan de infraestructura quinquenal del gobierno, los famosos 12.300 millones de dólares de inversión en infraestructura, hay un tercio de esos fondos o esas inversiones que iban a ser acometidas con fondos privados. Y si uno hace doble clic en algunas partidas, por ejemplo, mira la partida de infraestructura vial, por poner un ejemplo, son 2.400 millones de dólares de inversión en el quinquenio, de los cuales hay 900 millones a través de PPP y 740 millones programados a través de la extensión del contrato de la CBU. O sea que es algo, la Corporación Vial del Uruguay, que es un organismo que está, una corporación financiera dentro de la CND, que desde el punto de vista fiscal tiene efectos muy similares a una PPP, o sea que los efectos fiscales son diferidos, y esto es una forma de hacer inversiones contracíclicas con impacto fiscal acotado a corto plazo, y es una forma de hacer políticas anticíclicas. Sí, a mí me parece que es absolutamente imprescindible tomar medidas contracíclicas. No es que yo tengo claro que las restricciones son grandes, pero yo creo que los impactos múltiples que van a haber de una contracción de la actividad económica con pérdida de empleo y yo creo que pérdida de salarios, es muy difícil de sostener en el país. Y creo que, recién se hablaban de vías de financiamiento. Yo creo que claramente Uruguay tiene reservas. El gobierno ha dicho sistemáticamente, estamos acumulando reservas para prever situaciones difíciles. Hay organismos internacionales que yo creo que Uruguay ha demostrado seriedad en políticas macroeconómicas y que es potencial receptor de créditos de la Corporación Andina de Fomento, incluso de los organismos multilaterales, digamos. Pero tú Uruguay, incluso de tocar las reservas, de utilizar reservas. Las reservas que uno puede tocar, se podría tocar. O sea, hay una discusión sobre el tema de las reservas, ¿no? Alguien ha dicho, bueno, si, digamos, los salarios no se pueden compensar con crecimientos salariales, usemos las reservas. Bueno, usar las reservas en gastos corrientes yo creo que es muy riesgoso. Y además da para muy poco, relativamente muy poco tiempo se agotan. Con lo cual, no es cualquier uso de reservas. Ahora, usar reservas para actividades que por un lado cubren una necesidad de Uruguay, porque hoy Uruguay tiene necesidad de infraestructura. Tiene un déficit fenomenal de infraestructura. Exactamente. Entonces tenemos, por un lado, un tema que sabemos que a largo plazo va a ser un problema, que es mejorar las comunicaciones, el puerto, el aeropuerto,
un primer problema que a largo plazo es necesario, pero por otro lado tiene un impacto empleo y por lo tanto, y además un impacto ingresos y demanda interna importante, con lo cual yo creo que incluso estoy convencido que una de las debilidades de comunicación del equipo económico de este ajuste fiscal, llámesele como se le llama, es que no lo complementó con medidas que tienden a mejorar la actividad económica y a mejorar el empleo. Y por lo tanto, por eso yo creo que esto psicológicamente el ajuste es más grave, porque falta esa otra componente. Digamos, es una opción de comunicación. Lo que pasa es que no da salida. Lo que da es una situación que es la que preveíamos antes, un ajuste recesivo. Juan Carlos. Todos los ajustes son recesivos en general. Pero, no, dos cosas. Sobre estas ideas de apretar el acelerador de la inversión en infraestructura, sí, una precisión, sí. Yo creo que las políticas contracíclicas, hay que tener en claro que para hacer políticas contracíclicas, primero hay que hacer el ahorro cuando se tienen los recursos. ¿Cuándo se empieza con las políticas contracíclicas? Y ahí es contracíclico. ¿No? Si se empieza en periodo de auge o se empieza en periodo de depresión. En periodo de recesión no se puede hacer. Serán, políticas expansivas, pero no contracíclicas. Lo contracíclico tiene que hacerse antes. Esa es una primera cosa. Segunda cosa, yo estuve escuchando atentamente y creo que es factible hacer inversiones con recursos extraordinarios, digamos, y que el Fondo Monetario, el Banco Mundial tal vez lo utilicen. Pero el hecho fundamental es que acá hay un déficit que es muy elevado para lo que es el crecimiento de la economía uruguaya. Es decir, con 4% de déficit, nosotros no podemos sostener un nivel de deuda que sea aceptable para los inversores. Entonces, ni siquiera agregando deuda de este tipo, deuda con organismos multilaterales. Ni siquiera agregando deuda de este tipo. Y yo diría que menos aún usando reservas, porque hoy el nivel de reservas realmente está en una posición muy distinta de lo que era hace 4 años. Para que tengan una idea. Hace 4 años, con las reservas propias del Banco Central, por cada dólar que se debía a corto plazo, a un año, el Banco Central tenía 5 de reservas propias. Hoy, por cada dólar tiene 2. Y eso lo fue perdiendo gradualmente. ¿Por qué? Porque, fue usando las reservas para cancelar deuda, pero deuda en pesos. Pero los compromisos que tenemos internacionales son en dólares. Entonces, yo fui usando las reservas en dólares y los compromisos en dólares siguieron creciendo. Entonces, la relación se deterioró. Entonces, yo creo que hoy sería realmente el uso de las reservas, me parece que sería algo que, desde mi punto de vista, estaría vedado, porque yo creo que el stock de reservas, de alguna manera, aunque es pequeño, porque son 3.500 millones, se está consumiendo rápidamente. En estos primeros 6 meses, hasta el 17 de junio, que fue el último día que miré, se consumieron 1.800 millones de dólares de reservas. Si seguimos este ritmo, vamos a tener, digamos, 3.500 millones de dólares menos. O sea, las reservas hoy están en un punto crítico, porque hoy el Banco Central es cierto que no vende dólares en el mercado, pero tampoco compra. El Banco Central tiene que comprar. Eso es algo que se habla poco también. El Banco Central no vende. Sí, no vende, pero hay que comprar dólares, porque hay obligaciones externas que hay que cumplir. Entonces, si venimos a este ritmo y no compramos dólares, entonces vamos a tener un problema de liquidez. Es probable que el gobierno lance en algún momento una emisión para cubrir este desfasaje. Pero claro, una emisión larga en este momento me parece que va a ser muy difícil, porque las calificadoras están mirando con lupa lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que hoy realmente el escenario, para terminar, es que por más que tengamos buenas intenciones de querer hacer obras y hacer una política expansiva, generar empleos, etcétera, que a todos nos gustaría, pero tenemos un problema de déficit que es muy alto y que ese déficit no le da sostenibilidad a la deuda. Y eso genera desconfianza
en los inversores, en todos los inversores locales y los inversores internacionales. Les propongo que retomemos por acá enseguida.